Quiero pedirles disculpar la lluvia esta mañana porque estoy grabando el sermón en la lluvia. Gracias a Dios que tenemos lluvia en esta temporada. Y vamos a estar en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Los versículos del 16, 17 y 18. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre la predicación de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor a nosotros. Padre, te pedimos que estés con nosotros y que nos muestres lo que tú quieres mostrarnos de tu palabra santa, instruyéndonos en la palabra santa, ayudándonos a reconocer tu bondad y el gozo que se encuentra en el Señor Jesucristo mismo. Enséñanos de ser agradecidos a ti, Padre, a la luz de la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hemos estado estudiando la carta de las Tesalonicenses y ahora estamos en capítulo 5. Estamos en la parte donde el apóstol Pablo nos instruye más de la voluntad para nosotros como cristianos a la luz de las buenas obras, las obras redentoras que Cristo realizó por nosotros, como cristianos, como su pueblo. Y hermanos y hermanas, muy a menudo el cristiano hace la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es más común con jóvenes, pero es una preocupación para todos. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál vocación debo elegir? ¿Con quién debo casarme? ¿Dónde debo estudiar? La pregunta tiene que ver con la voluntad de Dios. El hecho es que no sabemos las respuestas de preguntas así. Para estas preguntas debemos usar la sabiduría que Dios nos ha dado considerado a la luz de su palabra, la Biblia. Dios nos muestra los principios generales de su palabra que debemos considerar en tomar decisiones así. Además, nos guía por medio de nuestros propios deseos, las circunstancias y el consejo de otras personas. Al fin de todo, tenemos que confiar que tomamos la mejor decisión dado todo eso. Pero hermanos, existe otra categoría de pregunta en cuanto a la voluntad de Dios también. No tiene que ver con cuál persona nos vamos a casar. No tiene que ver con dónde vamos a vivir, sino que tiene que ver con la vida espiritual. Esa categoría de la voluntad de Dios es bien claro y exacto y se encuentra en las Escrituras. Aquí en Tesalonicenses vemos la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida espiritual, para la vida del cristiano. Mira el versículo 18 conmigo. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nosotros como cristianos.
no tiene que ver con nuestras circunstancias, pero es una voluntad de Dios para nosotros, es bien claro para nosotros. Y aquí en este pasaje el apóstol Pablo describe la voluntad en cuanto a ciertas acciones encontradas en los versículos previos que son la voluntad de Dios. Quiere decir que los 3 mandatos son muy importantes. No son sugerencias, hermanos, son mandatos. Aquí podemos encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos da un patrón o matriz para cumplir con su voluntad, por lo menos en cuanto a los aspectos revelados aquí. Y las 3 acciones que vemos aquí son o que tienen que ver con el gozo, la oración y acción de gracias. Estas características que Dios exige del cristiano son muy importantes para nosotros. Dios nos exige. A la vez, son aspectos que siguen naturalmente por causa de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Porque somos nuevas criaturas, vamos a ver este fruto en nuestra vida, este fruto espiritual. Pero a la vez tenemos que enfocarnos en cumplir con el mandato del Señor aquí, porque encontramos 3 mandatos aquí. Las palabras en el griego son imperativos, en español también. Pero para el cristiano, a veces es muy difícil cumplir con estos mandatos. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tener gozo, tenemos que regocijarnos en la fe. Tenemos que regocijarnos en la vida. Tenemos que orar, tenemos que dar acción de gracias a Dios, ser agradecidos ante Dios. Pero muy a menudo en la vida es muy difícil porque estamos en el medio de nuestras vidas experimentando tanto sufrimiento que no podemos enfocar en las cosas de Dios muy fácilmente. Experimentamos el dolor, la tristeza, la enfermedad. Tenemos problemas de conseguir suficiente salario, sueldo para pagar los gastos. Luchamos en la vida. Vivimos en un mundo caído, hermanos. Un mundo caído. Maldito por Dios. ¿Por qué? Porque nuestro primer padre, Adán, pecó, rebeló contra Dios. Nosotros como sus descendientes, también nosotros somos pecadores. Vivimos en un mundo caído, maldito, donde la tierra no produce la cosecha muy fácilmente. Tenemos que laborar, tenemos que trabajar muy duramente todos los días solo para proveer nuestras necesidades, solo para sobrevivir en este mundo. Es muy difícil. Además, experimentamos problemas en la familia, con nuestros vecinos, en relaciones, en conflictos, en dificultades. La gente hace daño en nuestras vidas. Nosotros hacemos daño en las vidas de otras personas también. ¿Por qué? Porque somos pecadores, vivimos en un mundo caído. Pero las buenas noticias hoy es que tenemos este pasaje para animarnos, para mostrarnos cómo podemos crecer en el gozo, en acción de gracias en este mundo, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Y hay 2 aspectos aquí. El aspecto en que tenemos que enfocarnos, en crecer en estas áreas. También en confiar en Dios, el Espíritu Santo, quien está obrando en nuestras vidas, cambiándonos todos los días. Y siempre es así con los mandatos en la Biblia, hermanos. Hay un aspecto de nuestra santificación en el proceso de ser más y más en conformidad a la imagen de Cristo. El aspecto que tenemos que
seguir la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, obedecer a su palabra, pero también pidiendo a Dios que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas, cambiándonos. Tenemos que mantener los dos aspectos mientras estamos pensando en estas cosas. Pero la primera cosa que vemos en este pasaje es regocijarse siempre. Regocijarse siempre. Mira el versículo 16 que dice, estad siempre gozosos. Y como mencioné antes, vimos tres acciones aquí. La primera es regocijarnos siempre. Dios quiere ver el gozo en nuestras vidas. Él quiere ver la alegría. Pero ¿qué es el gozo? El gozo tiene que ver con una felicidad profunda. Sale de una actitud que es caracterizada por gratitud y contentamiento. Gratitud y contentamiento. El New Bible Dictionary, diccionario de la Biblia Nuevo, dice, en cuanto a gozo, es una calidad, no simplemente una emoción, que es basada en Dios mismo y de hecho derivada de Él, que caracteriza la vida cristiana en la tierra, discúlpenme, y también anticipa escatológicamente la alegría de estar con Cristo para siempre en el reino de los cielos. En otras palabras, el gozo tiene que ver con nuestra vida ahora y nuestra vida en el futuro. Y hay varias cosas que produce esta alegría, este gozo en nuestra vida. Yo quiero enfocar en dos, en el presente y en el futuro. En el presente ya tenemos la redención de Cristo. Vivimos como cristianos, como la iglesia hoy en día, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Entonces estamos en la época de la iglesia ahora. Y Dios está obrando en medio de nosotros, hermanos. Y ya tenemos los beneficios de la redención. Y estamos esperando el cumplimiento de esos beneficios para nosotros como cristianos. Ya tenemos estas bendiciones, ya tenemos el perdón del pecado, ya tenemos la vida eterna, la promesa del cielo, pero ya no estamos en el cielo. Tenemos que esperar por la segunda venida de Cristo. Y mientras estamos aquí en el mundo hoy en día, tenemos que experimentar la vida en un mundo caído, hermanos. Pero ya tenemos el gozo en Cristo. Ya tenemos una relación con el Señor Jesucristo en el mundo hoy en día, en esta época. Pero podemos experimentar el gozo y la alegría mientras estamos en el mundo, mientras estamos experimentando el sufrimiento. Primero de Pedro 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros los alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro está diciendo que nosotros como cristianos estamos sufriendo en este mundo por causa de la persecución, y sabemos de la Biblia también de viviendo en un mundo caído. Tenemos que experimentar los efectos de la caída. Por eso también tenemos que tener el gozo mientras que estamos experimentando estas cosas. Podemos tener el gozo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una relación con Cristo. Ya tenemos los beneficios de la salvación. Ya tenemos una relación con Cristo. Y también porque en el futuro tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo. Tenemos la promesa del cielo. Tenemos la promesa que no vamos a experimentar el dolor y la tristeza para siempre. Van a terminar estas cosas. En el capítulo 4 y 5 de esta misma carta, Pablo nos instruyó que Jesucristo viene para nosotros como su pueblo. Y va a venir y Él va a salvarnos en un sentido final. Vamos a estar con Cristo para siempre. Y esa cosa nos da la esperanza y el gozo. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Cristo. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 4? Que tenemos que animarnos unos nosotros, el uno con el otro, de estas cosas, hermanos. Que Jesús viene. Pero tal vez la cosa más poderosa que produce el gozo para nosotros es el hecho de que vamos a estar con Jesús para siempre, como dije. Que vamos a estar con nuestro Señor, que tenemos una relación con Cristo, que Cristo mismo es nuestra herencia. La persona de la segunda persona de la Trinidad es nuestra herencia. Y nos da gozo para saber, para darnos cuenta de eso. Jesús es el novio. Y la iglesia es la novia, hermanos. Juan el Bautista dice en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Nuestro gozo debe ser cumplido al darnos cuenta de que nosotros estamos en la presencia de nuestro Salvador, el novio, Jesucristo. Porque somos su pueblo y Él nos ama. Y Él es digno de nuestra alabanza y toda la adoración y la gloria para siempre. De hecho, en el Antiguo Testamento también nos enseña que Dios mismo es nuestro gozo y alegría
Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Dios mismo es nuestra alegría. Él es nuestro gozo, hermanos. También vemos en la Biblia que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Nos da mucho ánimo porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros como cristianos. Si eres un creyente, el Espíritu Santo mora en ti. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vemos aquí unos aspectos, unos frutos de la vida espiritual. Y son, o es, el fruto del Espíritu Santo aquí. El gozo es el fruto del Espíritu Santo y tenemos la confianza de que el Espíritu Santo, quien es Dios verdadero, está obrando en nosotros ahora mismo para producir el gozo. Por eso tenemos que rogar a Dios que Él produzca el gozo en nosotros. Y tenemos que aprovecharnos de las medidas, los medios que Dios nos ha dado para desarrollar el gozo en nuestra vida. Vamos a considerar eso en nuestro segundo punto aquí. Pero después antes de seguir con eso, vamos a hacer unas preguntas de nosotros. Quiero hacer la pregunta de ti. ¿Tienes el gozo, hermano? ¿Tienes el gozo? Si no, ¿por qué no? ¿Por qué? Tal vez has olvidado la grandeza de Jesús, la majestad de Jesús, el valor de nuestro Salvador. Tal vez has puesto tus ojos en las cosas del mundo o en las circunstancias de tu vida. Capaz que estás sufriendo, capaz que tienes dolor o una enfermedad grave y has perdido el gozo. Tú puedes conseguir este gozo de nuevo, hermanos. Ten esperanza. Pon tus ojos en Jesús. Él es la fuente de nuestro gozo. Y si no conoces al Señor Jesús, pon tu fe en Él por la primera vez. Jesús tiene el poder para salvarnos del infierno, y del pecado, de la esclavitud al pecado, y de la pena del pecado. Él puede salvarnos y puede perdonarnos. ¿Por qué? Porque murió por nosotros. Murió y tomó el castigo, la ira de Dios en nuestro lugar. Y si estás alejado de la iglesia de Cristo, regresa. Cristo exige que todos sus seguidores pertenecen a una iglesia local, sometiendo al liderazgo de los presbíteros y adorando a Dios juntos con su pueblo. Todos nosotros como cristianos necesitamos el compañerismo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero más, tenemos que cumplir con el mandato de nuestro Señor. Tenemos que participar en el culto de adoración, que es diferente de cualquier otra reunión o aspecto de la vida cristiana durante la semana. Hermanos, tenemos el culto de adoración en el día de reposo, domingo, que es una reunión entre Dios del pacto y su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Él, y al entrar en la presencia de Dios juntos, cara a cara, con el uno con el otro, ante de nuestro Dios, el Rey de todo, estamos participando en un culto de adoración, adorándole, dándole la gloria, recibiendo de su gracia, de su amor, aprendiendo de su palabra, escuchando y entendiendo su revelación por medio de la palabra y la predicación de la palabra. Estamos
sometiéndonos ante su autoridad, porque estamos bajo de su iglesia que Él instituyó. El Señor Jesucristo instituyó la iglesia y por eso tenemos que estar en una iglesia local. Tenemos que ser miembros de una iglesia local para ponernos bajo de la autoridad de los oficiales que Dios ha llamado para cuidar a las ovejas. Por eso, si no estás en una iglesia, no estás congregándote ahora, en esta época de tu vida, Dios está llamándote para regresar a la iglesia, porque la iglesia es donde Cristo ha declarado que Él quiere obrar en medio de su pueblo. Y la iglesia también tiene los sacramentos, los medios de gracia que nos ha dado Dios para nuestro crecimiento en Cristo. Por eso tenemos que aprovecharnos de la palabra predicada en la iglesia, de los sacramentos, de la oración congregacional, juntos, buscando a nuestro Señor Jesús, juntos. ¿Por qué? Porque Él merece la gloria, Él es digno de nuestra alabanza. Pero vemos también en este pasaje que debemos orar sin cesar y podemos orar sin cesar. Es la manera en que crecemos en nuestro gozo. Creo que hay un aspecto de esto en este pasaje, hermanos. En el versículo 17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Orar es la manera en que podemos crecer. La oración es bien importante y muestra que nosotros estamos dependiendo de Dios. Somos débiles. Nosotros necesitamos a Dios. No tenemos el poder para cambiar nada. No tenemos el poder para producir el gozo y la alegría en nuestras vidas. Tenemos que orar, buscando, pedir que Dios nos dé el gozo. Y aquí la palabra para orar es una palabra general en el griego. Hay otras palabras para orar y aquí es general, entonces probablemente se refiere a la oración en general. Y sabemos que tenemos que aprovecharnos de la amplitud de las categorías de la oración en nuestras vidas. La adoración, la intercesión, acción de gracias, la confesión. Tenemos que llevar nuestras oraciones ante el trono de Dios para pedirlo, para buscarlo, para adorarlo, para confesar nuestros pecados, recibiendo de su gracia, su perdón para nosotros. Podemos orar nosotros mismos, en nuestro dormitorio, en nuestra casa. Podemos congregarnos con otras personas, juntarnos en casas de otras personas, orando, buscando a Dios. Podemos congregarnos en la iglesia, en el culto de adoración, en el día de reposo, orando y buscando a Dios, como dije antes. Pero la cosa más importante es tenemos que orar, hermanos. Y mientras estamos orando, vamos a crecer en nuestro gozo y en el agradecimiento que vamos a ver un poco más tarde también. Y Dios deleite en escucharnos. Él está dispuesto para escucharnos, para recibirnos ante su trono. ¿Por qué? Porque tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. El no creyente no puede tener la expectativa de que Él va a ser escuchado por Dios. ¿Por qué? Porque no tiene un mediador entre el hombre y el Dios. Porque no cree, no confía en el Señor Jesucristo. Pero nosotros como cristianos tenemos un mediador. Él está intercediendo por nosotros todos los días, todos los momentos, ante el trono de Dios, porque está en los cielos, a la diestra de Dios el Padre. Entonces Él está dispuesto para escucharnos. ¿Cómo describirías tu vida de oración, hermano?
hermana? ¿Oras regularmente? ¿Qué dice aquí? Tenemos que orar sin cesar. Tenemos una vida de oración regular. Oramos todos los días. Estamos dispuestos para orar en cualquier momento cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, o hay una cosa que tenemos que interceder, o un pecado que tenemos que confesar. Hermanos, en el momento cuando tú sabes, tú te das cuenta de que has cometido un pecado, tienes que parar todo y orar pidiendo el perdón de Dios, confesando tu pecado. En este momento, si conoces a Cristo y has arrepentido de su pecado, Él va a perdonarte en este momento. Solo como un momento, puede ser durante tu trabajo, o tus estudios, si eres un estudiante, o en la casa, si estás en la casa, o en el hospital, si estás enfermo, o en cualquier lugar. Dios puede escucharte, y Él puede escuchar la confesión y puede perdonarte en ese momento. Filipenses 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, escucha, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste que Dios nos ha dicho que podemos levantar nuestras cargas al trono de Dios y tenemos que obtener la paz ante Él, la paz en nuestros corazones? Oh hermanos, tenemos que orar más y más todos los días. Pero aquí tenemos una cosa, la tercera cosa, dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios se encuentra en el versículo 18, hermanos. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ya hemos visto que la voluntad en Cristo Jesús para nosotros como cristianos es cumplir con estas tres acciones, estos tres mandatos, para tener el gozo, orar y dar gracias. Hermanos, Dios nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho. Tenemos nuestra vida. Tenemos un lugar para vivir. Tenemos los alimentos que comemos todos los días. Capaz que no tienes mucho en tu vida, pero en un sentido tienes mucho más, porque eres cristiano, eres creyente, tienes una herencia en el cielo. Y ahora tienes la paz con Dios, tienes el perdón. Capaz que no tienes mucho dinero, capaz que no tienes una casa muy grande, capaz que no tienes un auto, un coche, capaz que no tienes hijos o nietos, pero tienes Cristo Jesús. Tenemos como cristianos Cristo Jesús, y Él tiene más valor de todo. Y lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser dispuestos para dar gracias por estas cosas. Tenemos que hacer la pregunta, hermanos: ¿estoy dando gracias a Dios en todo? ¿Estoy dando gracias en todo? Nota que dice en todo. Sabemos que todos nosotros experimentamos el dolor y el sufrimiento, las pruebas,
la dificultad de vivir en un mundo caído. Es muy difícil sobrevivir. A veces experimentamos cosas agradables, otras veces experimentamos cosas muy difíciles, muy dolorosas. Pero en cualquier circunstancia, tenemos que recordar que Dios es soberano y es bueno, y Él permitió que esas cosas pasarían en nuestras vidas. Él es soberano, es en control de todo el mundo y todas las circunstancias. Y su providencia, Él reina sobre todas las cosas, sobre todas las criaturas y sus acciones, hermanos. Él tiene un plan. Y si estás en el medio de una prueba ahora, recuerda que Dios es en control y te ama. Está enseñándote algo, o está realizando su obra en la vida de alguien en tu alrededor, o algún propósito grande en el mundo hoy en día. No sabemos los detalles. ¿Por qué Dios trae sufrimiento en nuestra vida? No sabemos, no entendemos. Pero lo que sabemos es que Él hace lo bueno en todas las circunstancias en nuestra vida para todos los que pertenecen a Cristo. Entonces podemos dar acción de gracias a Cristo en los momentos de sufrimiento, de dolor y de tristeza. Podemos tener un aspecto de agradecimiento. No estamos agradecidos por estos eventos mismos, pero estamos agradecidos a Dios porque Él es soberano, está obrando y nos ama, está cuidándonos, y Él va a cumplir su propósito por medio de eso. También a la vez podemos darle gracias en los momentos agradables. Muy a menudo olvidamos de darle gracias cuando todo esté bien, todo esté tranquilo. Olvidamos de darle gracias, pero tenemos que recordarlo también. Un ejemplo viene de Matthew Henry. El famoso erudito una vez fue abordado por ladrones y robado de su bolso. Escribió estas palabras en su diario: déjame estar agradecido primero, porque nunca antes me robaron. Segundo, porque aunque se llevaron mi bolso, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo, no fue mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado, no yo quien robó. Hermanos, tenemos que recordar, dar gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está obrando y Él es digno y es bien sabio y sabe lo que tiene que pasar en nuestras vidas en cualquier momento, sea una cosa agradable o sea una cosa difícil. En conclusión, hermanos, hemos visto que es muy difícil vivir en este mundo caído. Luchamos con la tentación y el pecado, sufrimos. Tal vez parece muy fácil perder esperanza y gozo y agradecimiento. Pero Dios está obrando en nuestras vidas. Nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Está produciendo el gozo, el agradecimiento y la oración en nuestras vidas. Pero a la vez tenemos que prestar la atención a estas cosas. Tenemos que meditar en la grandeza y la bondad de Dios. Tenemos que pensar más en la persona de Jesús y
el hecho de que la cosa más preciosa en todo el mundo es nuestra oración con Él, con Jesús mismo. Él, la persona de Jesús, nuestro Salvador, Él es nuestra herencia, nuestro gozo, Él es nuestro gozo. Estamos agradecidos porque podemos estar en una relación con Jesús. Podemos ser reconciliados con Dios, la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. También a la vez tenemos la esperanza de que Jesús viene algún día para nosotros, para salvarnos finalmente. Y vamos al cielo, donde no hay la tristeza, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Lo que va a satisfacernos es el Señor Jesucristo mismo. Por eso busquemos al Señor todos los días, hermanos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos la gloria, te pedimos que produzcas el agradecimiento, el gozo y la oración en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.